negativos tampoco tendría mucha gracia. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí un negativo, menos 2, pues cuando apliquemos la regla, pues aquí nos va a quedar menos 4. Y entonces, en vez de convertirla en una integral más sencilla, pues realmente se nos convirtió en una más difícil. Pero pues podría ser útil usarlas al revés. Si usted quiere hallar el de menos 4, pues entonces usted ya sabe que si pone aquí n menos 2, pues aquí se le vuelve menos 4, pues despeja, ¿no? Manda esto ya a sumar y manda este a dividir, bueno, este a multiplicar, el otro a dividir, bla, 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 despeja y pues se le volvería más fácil porque pasaría a ser en seno a la menos 2 e incluso luego usted pone aquí menos 2, entonces es n igual a 0 y pum, la de menos 2 se le convierte en seno a la 0. Entonces digamos, sí se puede usar para negativos si se lee al revés. Entonces esto de que sea mayor o igual a 2 en verdad no es necesario, puede ser entero y los negativos simplemente se usa la fórmula es al revés. De acá para allá para que efectivamente el exponente vaya subiendo hasta que se convierta en uno sencillo de dejar. Eso lo digo porque pues ayer alguien sí me preguntó ¿y qué pasa si en vez de senos aparecen cosecantes? Pues no hay ningún problema porque las cosecantes pues son senos de potencia negativa y pues se hace lo que acabamos de decir. Bueno, pues antes de seguir, alguien que escriba que sí están oyendo porque pues no, nadie da señales de vida. Una persona, ver, es que se man entiende eso, listo. Entonces, vamos a ver qué es lo que se hace. ¿Por qué? Porque entre los ejercicios que yo les pedí recomendados para hacer, les piden hacer esta misma, pero con cosenos. Y entonces, pues, para poder hacer esta misma con cosenos, pues primero veamos qué es lo que hace el libro con los senos y ver si uno puede intentar replicar eso con cosenos. Entonces, lo que hacen es el siguiente truquillo, que es un truquillo, pues sí, como yo lo digo, eso es un truquillo, pero es algo muy usado y lo vamos a usar mucho hoy y no solo para integración por partes, incluso también para integración por sustitución. Y es lo siguiente. Uno aquí ve una sola función que es seno a la n, entonces uno como que dice, bueno, ¿cómo aplico partes? Podríamos aplicar que u sea todo el seno y db sea solo el de x, pero eso pues no va a servir de mucho. Entonces aprovechando que en verdad seno a la n es multiplicar seno por sí mismo, uno dice, pues coja u igual a seno a la n menos 1 y db igual al seno de x. Y pues claro, no sé que al hacer u por db nos queda lo que está aquí, entonces es una buena elección. Y es buena elección porque pues esto es fácilmente derivable y esto es fácilmente integrable, ¿no? Entonces la integral de este menos coseno, la derivada de este cae el exponente, se le resta 1 y derivada interna. Y ojo, nótese que hasta ahí, pues esta regla de derivación es válida aunque el n no sea entero. Entonces ahí es donde uno dice, pues en verdad no es necesario que el n sea entero, porque esta regla de derivación es válida para cualquier potencia. Bueno, hacemos partes y recordemos que partes es u por b, entonces queda seno a la n menos 1 por menos coseno, ¿vale? Menos la integral de b de u, pero como este b ya tiene un menos, entonces nos queda más, este n menos 1 es constante, entonces sale, y queda la integral de coseno, un coseno, aquí hay un coseno por el b, y otro coseno por el de u, entonces queda coseno cuadrado. Y seno a la n menos 2, listo. ¿Qué pasa? Pareciera que se complicó, ¿no? Pareciera, porque si uno ve el grado total sigue siendo el mismo, antes era n, y ahora es n menos 2, pero este también tiene 2, entonces digamos que el grado como que sigue siendo n, y además se complicó porque ahora salen tanto senos como cosenos. Pero realmente entonces aquí se hace una identidad trigonométrica que, como nos vamos a dar cuenta hoy, en los siguientes ejercicios van a salir muchas identidades trigonométricas. ¿Es importante sabérselas todas? Pues yo personalmente no me las sé todas. Hay unas, vamos a ver algunas que uno recuerda, entre comillas, y pues personalmente yo no me las sé, entonces sería absurdo esperar que ustedes se las sepan de memoria, pero hay otras que sí salen mucho, pero es que muchos son mucho y son muy importantes, entonces sí es importante sabérselas. Una de esas es esta, ¿no? Esta sí ustedes saben que aparece mucho, es la identidad pues básica,
seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y pues claro, aquí está pues despejado el coseno cuadrado. Esa sí importante, esa sí, el que no se la sabía aún, pues por favor recuérdela porque es muy, muy usada. Es más, me atrevería a decir que todas las sustituciones e identidades importantes que vamos a usar de ahora en adelante vienen de este. Claro, pueden a veces no nos importa el seno y el coseno, sino la tangente y el secante, entonces se hace una división, o nos interesa luego transformar este coseno cuadrado en, en cosenos de 2x, entonces luego veremos cómo se hace esto, pero bueno, por el momento, digamos, esta es la más importante. ¿Y para qué sirvió? Entonces, bueno, aquí lo que, ojo, pues no está bien explicadito qué pasó, entonces para no perdernos, ojo, lo que se hizo es que como este coseno cuadrado de aquí se convirtió en 1 menos seno cuadrado, pues se distribuyó la multiplicación. Cuando se multiplicó por 1, pues quedó el seno a la n menos 2. Pero cuando se multiplica por seno cuadrado, pues queda seno a la n menos 2 por seno cuadrado. Pues se suman los exponentes y queda seno a la n. Claro, con este n menos 1 distribuido también, ¿no? Entonces, este tiene n menos 1 y este también n menos 1. Y logramos lo que dijimos que era muy común en integración por partes, hacer que la integral que aparecía aquí fuera la misma que estaba al inicio, tal vez salvo pues una cosa que lo estuviera sumando, multiplicando. Entonces uno dice, pues fácil, despejamos, entonces como este está menos n menos 1, pasa allí como n menos 1, y este se ve como más 1, un veces la integral. Entonces uno tiene n menos 1 más 1 veces la misma integral, pues el menos 1 y el más 1 se cancela, y queda n veces dicha integral es igual a pues todo este coso. A este coso no se hizo nada. Entonces queda todo el coso, pues se divide por n, y digamos que pues ya obtuvimos la fórmula de reducción. Nótese por qué es importante que el n sea diferente de 0, ¿no? Si el n fuera igual a 0, pues aquí esto se cancela con este y pues digamos que no se obtenía nada interesante. Entonces el n debe ser diferente de 0. Entonces, de nuevo, aquí dice que el n es el entero mayor a 2, pero no, en verdad, la fórmula es totalmente verdadera, aunque no sea entero. Y si es entero, igual sigue siendo verdadera, aunque sea negativo. Lo que pasa es que repetimos, si es negativo no vale la pena usarla así como está escrita, porque las potencias van a ser cada vez más negativas, entonces no va a servir, sino que es útil leerla al revés. Usted cambia, si tiene menos 5, pues aquí pone menos 3 para que todo esto se vuelva menos 5, y con esta fórmula, pues, entonces se le sube a menos 3. Y luego la vuelve a aplicar para que se le suba a menos 1, y luego la vuelve a aplicar para que se le suba a 1. Entonces, fórmula sí es válida con potencias negativas, y también es válida con potencias no enteras, pero digamos que así no tiene sentido porque nunca va a ser capaz de obtener un seno aquí sencillo de obtener. Entonces, una cosa es que la fórmula sirva, que sea válida, y otra es que sirva. Entonces, si no es entero, es válida, pero no sirve para nada. Bueno, y entonces pues ahí está lo que dijimos muchas veces, ¿no? Si usted utiliza esta fórmula varias veces de manera recurrente, pues entonces si la potencia es par, pues va a llegar un momento en que lo va a volver cero, y eso es la constante 1, y esta ya la sabemos integrar. Y si es impar, hay un momento en que la baja 1, e igual, pues esta también se sabe integrar. Entonces la gracia es, yo uso la fórmula muchas veces hasta que la potencia se me convierte en una que yo ya sé manejar. Bueno, y entonces eso es algo que no se usa solo para el seno. Mire que aquí está hecho para el logaritmo. Le dicen, bájese la potencia del logaritmo de 1 en 1. Aquí es de 1 en 1, no es de 2 en 2, de 1 en 1. Y claro, la gracia es que usted lo baje hasta que esta sea una potencia del logaritmo que usted conozca. Se supone que la clase pasada ya vimos la del logaritmo a la 1, pero igual si se le olvidó el logaritmo a la 1, pues no hay problema, usa esta fórmula hasta bajarlo al logaritmo a la 0, y logaritmo a la 0 sí ya se sabe hacer porque eso es 1. Y de nuevo también está uno parecido al que hicimos la clase pasada, que lo hicimos con x a la 3. Aquí dice, mire que hay fórmula para irle bajando el grado a la x, el exponente sí siempre queda igualito,
y se le va bajando el grado a la X hasta que usted llega a una que ya maneja. Lo mismo con la tangente sí también vuelve a ir restando de 2 en 2. Y bueno, ahí está la de secante, que realmente la de la secante, como dijimos, pues como el secante no es más que el coseno a la menos 1, y esta fórmula que nos piden que mostremos para el coseno es verdadera, incluyendo para los negativos, pues en verdad ahí sale que la del secante, pues sale el secante gratis. Pero bueno, igual nos dicen, mire, también hay para el secante. Bueno, entonces pues vamos a hacer estos dos ejercicios, el 47A, el 48A. Digamos que el B no lo vamos a hacer porque queda muy largo. El ejercicio en un momento, un poco más adelante lo va a hacer un poco más corto. O bueno, vamos a hacerlo para que se vea lo largo que queda. Y entonces, ojo, ese ejercicio va a ser pues un recordatorio de que una cosa que haya una fórmula, un algoritmo que nos diga se puede hacer, y otra cosa muy diferente es que sea fácil de hacer. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo, porque esto no es más que un algoritmo que dice aplíquelo tantas veces como sea necesario hasta que la potencia se vuelva bonita. Entonces, vamos a aplicar este algoritmo. En este caso solo hay que aplicarlo 2 veces, porque como tenemos seno a la 4, lo aplicamos una vez, lo bajamos a seno al cuadrado, luego lo volvemos a aplicar para que vuelva seno a la 0 y ya quedó. Entonces solo es 2 veces y aún así pues vamos a ver, pues bueno, no queda tan largo, pero uno ya se puede imaginar que si aquí dice seno a la 8, pues ya hay que aplicarlo 4 veces y ya como que no suena tan manejable la cosa. Si fuera, no sé, seno a la 20, pues no es nada bonito. Hay que usar 10 veces la misma fórmula y va a quedar muy asqueroso. Les digamos que es para darnos cuenta que a diferencia de x a la 100 que uno decía, sea hacer x a la 100, sea hacer x a la 1000, sea hacer x a la 1.000.000 y todos son en media línea, baja el exponente, sube se le suma 1 al exponente y abajo se divide pues, por ese mismo exponente que quedó, es decir, después de haberle sumado 1. Aquí no es tan sencillo, aquí no hay una regla tan sencilla, sino que con este algoritmo se va bajando, pero muy poco a poco, el exponente. Entonces vamos a hacer primero mostrar cómo sería la cosa para el coseno, y entonces, como es de esperar, pues es copiar exactamente el mismo razonamiento. Entonces lo vamos a decir ya más rápido, porque pues es escribir exactamente lo mismo que se hace con el seno. Entonces digamos que dejamos un coseno aparte con el dB, entonces al dB le ponemos un coseno y el u pues va a ser todo lo demás. Se deriva, entonces esto se deriva, acá el exponente, se le resta 1 y la derivada interna, que es menos seno. Mientras que el coseno se integra y la integral del coseno es el seno, vale, entonces ahí está. Hacemos la reglita de integración por partes, u por b, entonces queda seno por coseno a la n-1 menos la integral de b por du. Du ya lleva un menos, entonces queda más. El n-1 es constante, queda coseno n-2 y un seno por otro seno queda seno cuadrado, pero usamos de nuevo la misma identidad, pero usada ahora despejando el seno. Ahorita teníamos despejado el coseno, ahora despejamos que el seno cuadrado es 1 menos coseno, distribuimos, entonces cuando se multiplica por este 1, queda coseno n-2, cuando multiplicamos por el coseno cuadrado, queda coseno de n, con un menos, claro está, con un menos. Y entonces lo que hacemos es pues pasar esto al otro lado, se pasa esto al otro lado, pero allá había un más 1, más 1 veces esa misma integral, y aquí está n menos 1 veces esa integral, pues el 1 y el menos 1 se cancela, y queda que n veces esta integral es este cosito de acá, pues solo faltaría dividir por n, ¿no? Digamos que esa división por n no se escribió, pero ahí solo faltaría dividir por n y nos damos cuenta que pues dio exactamente lo que queríamos, ¿no? Aquí dio 1 sobre n, coseno a la n-1, seno, y aquí lo mismo, pero con n a la menos 2. Y entonces, sí, de nuevo, lo que nos está diciendo esto es, pues fácil, tenemos una fórmula que nos va disminuyendo también las potencias del coseno. De nuevo, si es par, entonces aquí se va a llegar a 1, de hecho,
potencia 0, que haría que todo el coseno se vuelva 1. Es impar, pues aquí se llama coseno, y en ambos casos eso ya se sabe hacer, entonces ya sabemos con estas fórmulas integrar cualquier potencia del coseno o cualquier potencia del seno. ¿Y cómo se sacan? Recurrentemente usando partes, por si a uno se le olvida, porque claro, y usted dirá, y tengo que aprenderme esta fórmula para el día del parcial, no, esto como que hay que escribirlo en una hojita porque quién se va a acordar de esto, entonces, pues claro, como usted está en su casa bien feliz, pues la anota en algún lado y para que no se le olvide, pero uno cómo va a esperar que alguien se acuerde de esto en un examen, entonces no, lo importante no es recordarse la fórmula, sino que de dónde salió, ¿no? Sale de usar partes, pero ojo, con el cuidadito de que se sale con el cuidadito de que se sale un coseno, ¿no? Se saca un coseno aparte, que va a ser el de B, y ahí sí se usa partes. Bueno, tenemos otro ejercicio también recomendado, ¿no? Que sea use la fórmula para descubrir esto. Entonces, digamos que si usted usa la fórmula de totazo, pues en verdad no obtiene eso, sino que obtiene esto negro que está aquí abajo, que uno dice, bueno, se le parece porque está el x más 2, el x sobre 2, pero no está este seno, no está el seno de 2x. Ahora, antes de hacer eso, pues digamos que aquí está el procedimiento de cómo se hubiera tenido que hacer si uno no se acuerda de la fórmula. Claro, como ahí dice use la fórmula, uno lo primero que hace es pues devolverse a la hoja, está la fórmula y sale en un paso. Entonces, digamos que lo que había que hacer era saltarse de esta integral a esta inmediatamente. Pero por si a usted le sale en un parcial, no, eso bueno, eso está muy sencillo para parcial, ¿no? Pero si le sale en un quiz, pues usted llega y dice como, no me acuerdo de la fórmula, ¿será que ya me tiré el quiz? Pues no, igual usted lo saca por partes, ¿no? Entonces, U es el seno de X, de B es el seno, integral del seno es, perdón, aquí hay, no, perdón, ese está bien, la integral del seno es menos coseno, la derivada del seno es coseno, U por B, y B por DU, B por DU, se hace el truco. Bueno, aquí usted dirá, no, esto no es B por U, ahí ya se aplicó el truco, perdón. Entonces, B por DU da coseno cuadrado, este menos que la integral se volviera más, coseno cuadrado, y ya aquí de una usted escribe 1 menos seno cuadrado, ¿no? Este de aquí lo pasa ya a sumar y le queda aquí la integral de 1, que es solo X, la integral de 1 es el X, pero como este lo pasó a sumar, queda 2 veces la integral del seno, pues divide por 2. Entonces digamos que uno puede sacarse el resultado si se le olvidó la fórmula. Claro, si uno sabe la fórmula, se ahorra casi 5 minutos de cuentas. Lo importante aquí es decir, ¿y por qué a mí me da esto? Y el libro me está pidiendo que aquí salga el seno de 2x. Y entonces lo que hay que hacer es que recordar que el seno de una suma, claro, el seno de 2x es seno de x más x, que el seno de una suma es el seno del primero por coseno del segundo, más seno del segundo coseno del primero. Ah, pero como en este caso el primero y el segundo son el mismo x, pues entonces no tenemos más que 2 veces el seno de x coseno de x, y este 2 pues pasa a dividir y tenemos que este seno de x coseno de x es seno de 2x dividido 2, y con este dividido 2 pues queda dividido 4, y obtenemos lo que dice el libro. Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Algo que yo ya les he dicho muchas veces. Uno a veces resuelve algo, no sé, una integral, incluso una derivada, y a uno le da una solución, y cuando uno busca en un texto de pues un solucionario o alguien que ya lo haya hecho, compara con su amigo o busca en internet la respuesta, a veces da otra respuesta. Uno no puede de una decir que está mal, sino que primero hay que asegurarse si la respuesta que da en el libro y la respuesta que le dio a usted son iguales o no. Entonces, en este caso parecían ser diferentes, pero después de hacer este cambiazo por identidad trigonométrica, en verdad eran iguales. Y además esta identidad trigonométrica, pues va a salir mucho, bueno, en particular esta así como está escrita no, pero van a haber muchas identidades trigonométricas que tienen que ver con la suma de ángulos que van a salir. Entonces también es bueno que uno recuerde las identidades de cómo es que es la suma, el seno de una suma o el coseno de una suma. Bueno, pues ahí digamos que están esos dos ejercicios bien bonitos, pero
digamos, uno se pregunta si eso se puede complicar un poquito, porque digamos, arriba está hecho para cualquier seno, cualquier potencia del seno, aquí está hecho para cualquier potencia del coseno, y qué tal que yo junte senos y cosenos. Entonces esa podría ser una pregunta. ¿Qué pasa si me salen senos y cosenos simultáneamente? Pues entonces esas fórmulas que tenemos pues ya no sirven, porque las fórmulas dicen una es para cuando solo salen senos, la otra es para cuando solo salen cosenos. Aquí están saliendo las dos cosas. Y entonces uno dice, uy, suena que hay que aplicar partes de nuevo a lo loco, ¿cierto? No sé, tomando tal vez esto como U, esto como B, pero bueno, la verdad es que el algoritmo, porque es un algoritmo, es totalmente diferente. En verdad nunca vamos a usar partes, vamos a usar es una sustitución, pero ojo, porque la sustitución que hay que usar cambia dependiendo de los exponentes. Entonces vamos a explicar aquí qué es lo que está pasando. Nótese que al seno tiene un exponente k, y entonces ese k significa que el exponente del seno puede ser lo que usted quiera, lo que quiera. Es más, este cambio hasta lo naranja acepta que dicho exponente hasta sea no entero. Puede ser hasta no entero. Luego veremos que es que si no es entero, pues todo se nos complica, pero hasta lo naranja puede no ser entero. Y lo interesante es que el coseno sí tiene escrito su exponente de una manera muy extraña. Es 2n más 1. ¿Y eso qué significa? Nos está diciendo que el exponente del coseno no debe ser impar. Va a ser impar. ¿Qué pasa si es impar? ¿Por qué nos importa que sea impar? ¿Por qué? Porque es que recordemos que el coseno cuadrado pues se puede transformar en senos cuadrados. Es decir, siempre que usted vea un coseno cuadrado, puede pensar en transformarlo en senos. Entonces aquí usted ya tenía senos. Si esto lo vuelve senos, pues todo le queda senos. Entonces usted dice, ah, genial, como todos son senos, uno estaría tentado a hacer una sustitución. El problema es que cuando usted hace la sustitución u igual a seno, pues en el DU le sale un coseno. Y por eso no es bueno, si aquí solo salieran senos, después de hacer la transformación de coseno a seno, si solo salieran senos, pues la sustitución no sirve de mucho porque nos queda un coseno extra. Entonces, no es bueno que queden puros senos. Lo que es bueno es que además de todos esos senos, nos sobre un coseno. Y por eso vamos a pedir que el coseno sea impar. Porque como es impar, entonces dejamos un coseno por afuera, que ese coseno va a terminar sirviéndonos a la hora de hacer la sustitución. Entonces, por eso dejamos un coseno aquí afuera, apuntando a la sustitución. Y todos los otros cosenos, pues ahora sí se nos volvieron pares. Como son pares, pues podemos aplicar el hecho de que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Entonces recuerden que coseno a la 2n es tener coseno a la 2 y luego todo eso a la n. Entonces coseno a la 2 es 1 menos seno cuadrado y todo eso luego se me va a la n. Y ahora sí podemos hacer la sustitución. Aquí hay puros senos, entonces sustituimos por seno. Y como había un coseno sobreviviente, pues ese nos va a servir para el du. El du era coseno de x y entonces nos queda u a la k, 1 menos u cuadrado a la n de u. Y ahí ya ponemos que acabamos. ¿Por qué? Ojo, recuerden que mientras esto esté escrito en us, es totalmente falso que lo negro sea igual a lo naranja. Por eso nunca se puso un igual. Pero sí sabemos que si sabemos resolver el naranja, sabemos resolver el negro. Y ahí es donde es importante ahora decir, ahora sí, pues supongamos que todo era entero. Si esta n y esta k eran enteras, pues esto realmente es un polinomio. De hecho, claro, toca extenderlo. Si esto es un 3, si esto es un 5, pues toca primero hacer esto a la 3 y luego multiplicarlo por este u a la 5. Pero esto de acá es un polinomio. Feo, bonito, no nos importa, es un polinomio y los polinomios ya lo sabemos resolver. Entonces lo que nos está diciendo es, esto naranja ya se sabe resolver. Aquí está cómo se resolvería si uno quiera resolverlo en general, porque digamos, uno diría, bueno, si tengo un K y un N dados, pues lo hago. Pero ¿y qué pasa si por casualidad en el parcial me dicen, resuélvalo así como está hecho para cualquier K y cualquier N? Entonces, primero que todo hay que recordarse pues el teorema del binomio, que nos dice que A más B a la N es la sumatoria de la combinatoria de N con I.
Recordemos, esto no es n dividido i, esto es n combinado i, que si usted ya lo quiere más explícito es con unas factoriales, pero bueno, eso no lo vamos a escribir. Yo supongo que todos ustedes conocen esto porque es tema de matemática básica y de cálculo diferencial. Entonces es n combinado i, a la i, b a la n menos i, es decir, la i va aumentando de a 1 la potencia, la b va bajando de tal manera que igual siempre los grados suman n, desde 0 hasta n, vale. Y entonces aplicamos eso para el 1 menos u cuadrado a la n. Ojo, vamos a intercambiar los papeles de A y B. 1 va a ser B, y entonces 1 a la cualquier cosa es 1, y va multiplicando, entonces él no se escribe. Entonces aquí no escribimos nada porque el B vale 1. Y el A es menos u cuadrado, ojo, toca ponerlo con el menos, toca ponerle el menos o si no, no tiene sentido. Entonces queda menos u cuadrado a la i. Entonces eso es como tener el menos a la i, entonces menos 1 a la i, y el u cuadrado a la i, pero u cuadrado a la i es u a la 2i. Eso va multiplicado por la combinatoria, que lo que pasa es que cuando hice esto se me olvidó escribir la combinatoria, entonces por eso está metido ahí como a la fuerza. Este delta i es este combinatorio, y se suma. ¿Vale? Entonces la integral de esto sería la suma de eso mismo, pero más k. ¿Por qué más k? Porque es que va multiplicando por uk. Y entonces recordemos que multiplicar por uk es que este k se le suma a todas las i's. Entonces queda 2i más k. Bueno, pero tengo una integral de una, no, horrible, no, tiré el curso, mire, este símbolo está bien feo, este está aún más feo, ¿cómo me los van a poner junticos? Pues no tienen ningún problema, porque la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces usted deja la suma e integra cada uno de estos. Pero resulta que este delta i negrito, pues eso es un número, es un combinatorio, pero eso es un número, entonces no se le hace nada, se queda ahí quietico. Este menos 1 a la i es otro número, entonces se deja quietico. Y lo único que se integra es este. Y sabemos que la integral es súmele 1 al exponente y divida por el mismo exponente que le quedó ya después de haber sumado 1. Y entonces ahora sí nos queda que realmente la integral de esto es, ojo, se escribió en negro porque ya se hizo la sustitución de u igual a seno de x. Entonces nos queda que es n combinado i menos 1 a la i, seno de x 2 elevado a la 2i más k más 1 dividido eso. Y la pregunta aquí de todos ahorita es, ¿y no, me tengo que aprender esa fórmula? Pues claramente no, se hizo solo para decir que eso se puede hacer siempre, no importa qué tan fea sea la K y la U, y la N, esto siempre se puede hacer, ahí está cómo se resolvería para siempre, pero digamos que la gracia es que una vez usted ya ha llegado aquí, se supone que eso usted ya lo sabe hacer, puede que por este método, puede que de otra forma, pero eso usted ya lo sabe hacer. Y entonces, digamos, la moraleja del día es, si yo tengo un coseno impar, la gracia es, deje un coseno aparte, convierta el otro pedazo par en senos y sustituya. Y todo le queda un polinomio y ya eso es manejable. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa si no es par? ¿Qué pasa si no es impar sino par? Es decir, esto no está. Pues si eso no está, pues este coseno no sale. Ese coseno no sale, pues este no sale. Y entonces es claro que la sustitución no se puede hacer, porque aunque u se puede tomar como seno de x, y esto seguiría siendo u a la k, 1 menos u cuadrado a la n, pues como ya no sale coseno de x, pues ya no sale de u. Y entonces tocaría aquí, pues bueno, claro, uno podría decir, no, pues como aquí sale coseno, pero yo sé que u vale seno, entonces yo despejo coseno en términos de u. Se puede hacer, claro que se puede hacer, eso lo haremos de vez en cuando, pero digamos que ya no nos va a quedar entonces acá un polinomio, nos van a quedar raíces, nos van a quedar cosas que ya no nos sirven. Entonces, no, ahí ya, digamos, ese método fracasa. Entonces, ¿es mala idea transformar todo a senos? Pues no, igual no es mala idea, porque nótese que si nos paramos aquí, olvidamos la sustitución, sino que nos paramos aquí, pues todos son puros senos. Nótese que cuando usted aplique este 1 menos seno al cuadrado a la n, le va a quedar un polinomio, pero no en x, sino en senos, es decir, le va a quedar una suma de potencias de senos.
La multiplica por esta potencia del seno y de nuevo le queda una suma de potencias de seno. Claro, ¿qué tan grande? Pues depende del n, porque sabemos que si este n es 2, pues aquí salen 3 términos. Si el n es 3, salen 4 términos. Y entonces si el n es grande, pues van a salir muchos términos, van a salir n más un término. Entonces la cantidad de términos va a ser grandísima, pero no importa, todas van a ser potencias del seno. Y van a ir con sumas, y bueno, van a ir con estos coeficientes, pero no importa, las sumas y los coeficientes salen de las integrales, y realmente nos queda un montón de integrales de potencias del seno solitas, ¿no? Les queda una potencia del seno, más otra potencia del seno, más otra, más otra, más otra. Y como gracias a la fórmula que vimos hace un momento, ya sabemos integrar cualquier potencia del seno, pues ya esto queda resuelto. Claro, en la práctica, ¿eso qué tan sencillo es? Pues no es nada sencillo, es muy largo, porque imagínense, si dijimos que hacer seno a la 6 es muy largo, aplicando la dichosa fórmula, pues imagínense que ahora nos quede, no sé, nos quede seno a la 7, luego seno a la 8, más seno a la 9. Entonces veamos, expliquemos la suma con un ejemplo, ese sí hagamos un ejemplo bien cortico para que no nos quede tan largo. Supongamos que, no sé, la K es 3, entonces nos quede aquí seno a la 3, y aquí nos quedaba 1 menos seno cuadrado, y pongámosle otro número no tan grande. Pero no, vamos a ponerle aquí el 3 y más bien aquí vamos a poner un 4. Y ojo, nótese que estoy poniendo números pequeños, ¿por qué? Porque números grandes es válido, pero queda horrible, queda horrible. Sí, señores, queda horrible. Ahorita podríamos ver, pues, qué tan horrible queda. Entonces, nótese que uno primero haría ese, pues, este elevado a la 3, sabemos que es el primero al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo sin hacerle nada, más 3 veces el primero sin hacerle nada por el segundo al cuadrado, menos el último al cubo. Bueno, el de x, ahí va un dx, pero bueno, sí, ahí alcanzó a entrar el dx. Ah, pero resulta que, pues ahora todo eso va multiplicado por el seno a la 4, entonces queda seno a la 4 de x, menos 3 veces el seno a la 6 de x, más 3 veces el seno a la 8 de x, menos, ¿cuál era el último? Creo que a la 6 habíamos, sí, entonces queda a la 10, seno a la 10 de x. Entonces, ojo, comenzamos con números muy pequeños, 4 y 3, ¿no? Pues uno dice, pues no son nada grandes, son pequeños, y nótese que al hacer pues la sustitución a escribir todo en términos de senos, pues ya vamos trabajando con senos a la 10. Y entonces uno aquí lo que dice es, este ya lo sé usar, este ya lo sé hacer, hasta estaba de ejercicio, hay que aplicar la fórmula de reducción 2 veces. Este ya lo sé hacer, hay que aplicarle la fórmula de reducción 3 veces. Este ya lo sé hacer, hay que aplicarle la fórmula de reducción 4 veces. Y este también ya lo sé hacer, hay que aplicarle la fórmula de reducción 5 veces. Claro, hay una ventaja, nótese que cuando usted le aplica la fórmula de reducción a este, se le reduce a seno a la 8. Y se supone que usted seno a la 8 ya la hizo para sacar este. Y cuando usted le sacó seno a la 8, pues al hacerle reducción, le había quedado seno a la 6, que ya lo tenía. Y en seno a la 6, la reducción le daba seno a la 4. Entonces realmente no hay que aplicar tantas reducciones, sino que usted dice, al mismo tiempo que voy a, gracias a tener seno a la 4, aquí en verdad solo hay que hacer una reducción. Entonces, para hacer este hay que hacer 2. Pero gracias a que ya tengo este, aquí solo hay que hacer una reducción, aquí hay que hacer otra reducción y aquí hay que hacer otra reducción. Entonces, en verdad, solo hay que aplicar 4 reducciones. Pero igual eso no es fácil. Y solo para que se vea en serio lo feo que es, ahorita vamos a hacerlo con seno a la 6, las reducciones, cómo quedarían. Y uno dice, si seno a la 6 va a quedar, probablemente ocupe todo este pedazo del tablero. Es muy probable que toque hacer la pantalla más con letra más quita para que quepa la fórmula para seno a la 6. Pues imagínense en seno a la 8 e imagínense en seno a la 10. Y luego a eso hay que hacer sumarlos y restarlos, porque aquí van sumando y restando multiplicados por 3 y menos 3
Entonces queda, bueno, esto es un más 3, ¿no? Parece un 13, pero no, eso es un más 3. Y entonces queda, pues queda horrible, men. Entonces no estamos diciendo que sea fácil. Estamos diciendo, se puede hacer, las fórmulas de reducción hace que se puedan hacer, pero mire lo largo que queda y eso que estamos poniendo aquí un 4 y aquí un 3. Ahora imagínense que sea uno bien salvaje, aquí ponga un 10 y aquí un 15. No, men. No, eso no, qué horrible. Claro, uno aquí puede igual usar esta notación, esta fórmula de que A más B a la n es esto, es totalmente válida, cambiando A por 1 y B por el menos seno cuadrado. 1 y menos seno cuadrado. Entonces, uno igual este exponente se puede escribir exactamente usando esta sumatoria y luego pues se le suma acá a todo el mundo, pero digamos que a diferencia de acá en donde uno decía, pues la derivada solo es sumarle y dividir por el mismo, ya la derivada cuando tiene la integral, cuando se tienen senos, pues ya no es esa formulita, entonces ya queda pero asqueroso. Entonces, ojo, se puede hacer, se puede hacer. Hay un algoritmo para hacerlo, hay un algoritmo para hacerlo. Entonces, usted siempre que vea que algo quedó puro seno con potencia par de coseno, pues usted puede llegar y decir, fácil, lo paso todo a senos y yo ya tengo un algoritmo para resolver eso. Que el algoritmo sea muy largo, que quede muy fea la integral, pues sí, pero ya hay un algoritmo y eso es al menos mejor que no tener nada. Pero si la potencia es impar, pues mucho mejor, ¿no? Si la potencia es impar, pues mejor hacer la sustitución y eso es mucho más manejable. Entonces, ojo, hay algoritmo para hacerlo si la potencia es par, pero pues uno cruza los dedos porque la potencia sea impar. Bueno, entonces ahora sí quedó un poco más claro de qué era esta suma aquí que quedaba ya haciéndolo con un ejemplo. Sí, no, tal vez sí, tal vez no. María. Bueno, yo estoy seguro que María entiende. Ah, bueno, sí, listo. Entonces, bueno, nos vamos a devolver. Vamos a borrar eso porque pues, necesito devolverme. Entonces uno dice, bueno, pero tenemos una cosa y es que si esto era impar, si el coseno era impar, pues la cosa salía más sencilla. Ojo, de nuevo, que algo sea más sencillo que otra cosa no significa que sea fácil, ¿vale? Entonces, si el coseno es impar, sale mucho más simple que pasarlo todo a seno, que si es par. Si es par, se pasa todo a senos y queda un algoritmo, pero horrible. Aquí, si es impar, pues hay, digamos, un algoritmo más sencillo que la sustitución. Pero uno dice, y pues es que aquí seno y coseno como que juegan el mismo papel. ¿Será que no puedo pensar es qué pasa si el seno es el que es impar? Entonces, pues sí, puede ocurrir es que el seno sea impar y el coseno sea cualquier cosa. Entonces, si el coseno es impar, pues fácil. Pero si el coseno es par, antes de ponerse a aplicar esas fórmulas como loco, pasarlo todo a senos y aplicar fórmula lo loco, que dijimos es legal, es posible, pues uno se detiene un momento y dice, ¿y qué tal que el seno sea impar? Si el seno es impar, pues nótese que me puedo sacar un seno y ahora estoy apuntando es a todo lo contrario, a todo escribirlo en cosenos, hacer la sustitución de coseno y claro, la derivada me va a salir menos seno, pero como ya dejé un seno por afuera, pues gané. Y entonces sí, pues ese es el algoritmo mejor que pasar todo a senos y usar esas fórmulas 1000 veces. Es mucho mejor preguntarse si el seno era impar. Si el seno era impar, nos sacamos un seno, dejamos todo en términos de cosenos, usando de nuevo pues que seno cuadrado es 1 menos coseno, lo dejamos todo en términos de coseno, excepto ese seno que dejamos aparte, hacemos la sustitución y pues al hacer la sustitución, pues ese seno aparte se nos va a ir con u, claro, nos va a salir un menos, entonces ahí va el menos, pero no importa, esto ya lo sabemos resolver. Como esto ya lo sabemos resolver, pues ya ganamos totalmente. Entonces, ojo, lo que estamos diciendo es, hay muchas formas de hacer los ejercicios. Entonces, si usted ve que el coseno era par, entonces podía pasarlo todo a senos y aplicar las fórmulas 1000 veces y ese es un camino válido, pero es un camino muy largo. Antes de ponerse a hacer eso, pregúntese si el seno es impar. Si el seno es impar, es
mil veces mejor hacer lo contrario, pasarlo todo a cosenos. Entonces, digamos que si el coseno es impar, pues es sencillo, se apunta una sustitución por cosenos, perdón, se apunta una sustitución de que todo quede por senos, dejando un coseno afuera, por eso se necesita que sea impar. Si es el seno el que sea el impar, entonces apunta a sustituir el coseno, dejando un seno quietico. Claro, ¿qué pasa si ambos son impares? Pues usted escoge el que más le guste y dice, pues, ojo, aquí nunca se dijo que K fuera par o impar, entonces si el coseno ya es impar, el seno no importa, entonces si ambos son impares, pues en particular el coseno es impar y puedo hacer esto, o puedo hacer esto porque el seno también es impar. Entonces no hay ningún problema. Si alguno de los dos es impar, apúntele a la sustitución. ¿Y qué pasa si ambos son pares? Ah, no, pues ahí sí no hay sustitución que valga. Ahí sí, o todo lo pasa a senos y le aplica fórmulas, o todo lo pasa a cosenos y también le aplica fórmulas, porque también tenemos fórmulas para coseno. Pero ahí la cosa no es nada sencilla. Profe, yo muy juiciosamente ya leí la siguiente sección y no dice eso, dice que hay que hacer otra cosa. Entonces veamos qué es lo que dice que hay que hacer con un ejemplito que el mismo libro hace. Pero pues antes de hacer ese ejemplito, pues nosotros, bueno, vamos a hacer un ejercicio, no lo quería hacer, pero vamos a hacer un ejercicio que dice, aplique las fórmulas que le explicamos en el ejemplo 6 para hacer seno a la 4. Mire, ese es el ejemplo, el ejercicio B, que nos dice, sáquese el seno a la 4. Entonces uno va, sube, para recordar la fórmula, porque no la aprendimos, y dice seno a la 4, perdón, seno a la 4 de x por fórmula es, hagámoslo lento, menos 1 sobre n, es decir, menos un cuarto, del coseno de x, seno a la n menos 1, entonces queda seno a la 3, más n menos 1, es decir, 3 sobre n, es decir, 4, integral del seno de 2. Entonces, ojo, aquí iría la integral del seno de 2. Ahí iría la integral del seno de 2. Pero resulta que, pues, ese fue el ejercicio que ya hicimos. Nosotros ya le buscamos la integral al seno de 2, perdón, al seno cuadrado, usando de nuevo también la fórmula. Entonces nosotros ya lo hicimos y como pues ya lo hicimos, pues de una lo aplicamos. Aquí estaba lo que daba, ¿no? Lo que daba era x medios menos seno de 2x cuartos más seno, el más c, pero pues ese más c lo dejamos al final, sumándose con otro más c, entonces bueno, al final hay un más c chiquito ahí. Y claro, uno dice, bueno, primero, ahí hicimos algo de trampa, supusimos que teníamos la fórmula escrita en la mano, ¿no? Porque si uno se le hubiera olvidado la fórmula, pues hay que aplicar partes y no vamos a aplicar partes, vamos a suponer que la fórmula ya la teníamos ahí escrita. Y además usamos una segunda trampa y es que este pedazo naranja ya lo habíamos hecho aparte. Pero si a nosotros nos lo estuvieran pidiendo desde cero, pues para que este ejercicio saliera completo, este pedazo naranja que salió aquí, pues tocaba hacerlo. Entonces, en verdad, el ejercicio no es lo que acabamos de hacer, sino agregándole este pedazo. Y claro, ahí hemos terminado y habría que extender los números y todo, ¿no? Pero digamos que uno dice, bueno, ya ahí acabamos, eso era seno a la 4 de x, suponiendo que tenemos la fórmula escrita en la mano, pues así queda, ahí está. Pero cuando revisamos el libro, pues el libro hace ese ejemplo, pero de otra forma. Llega y dice, vamos a hacer seno a la 4 y dice, esta integral puede usarse la fórmula, y es más, pues es un ejercicio, él lo dice, ¿no? Eso se tuvo que haber hecho como ejercicio si usted fue juicioso. Pero llega y dice que un mejor método, vamos a ver si es mejor o no, a mí me parece que aplicar la fórmula pues no fue, tampoco fue cosa del otro mundo, pero aquí dice, un mejor método es llegar y pasarlo a hacer lo siguiente. Seno lo expreso como seno cuadrado y dejo este cuadrado aparte.
Entonces dejó el cuadrado aparte. Y lo que hace es que este seno cuadrado lo transforma como 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Y por qué? Pues él dice que eso ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? Que la fórmula del ángulo medio es que seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Claro, uno queda como, bueno, pues era creerle al libro. Y pues no, uno no le cree nada al libro, ¿no? Entonces uno lo hace bien juicioso y uno recuerda que es que 1 menos coseno cuadrado era seno cuadrado. Pero es que coseno de x más x es igual a quién. Entonces uno recuerda que el coseno de una suma es el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero, seno del segundo. Y entonces esto es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y bueno, vamos a hacerlo más chiquito. Pero recordemos que seno cuadrado es 1, aquí va menos, ¿no? Menos 1 menos 1 menos coseno cuadrado. Y entonces nos queda 2 cosenos cuadrados menos 1. Y bueno, entonces ya nos queda, ¿no? Nos queda lo que queríamos. Digamos que la gracia es escribirlo al revés, que coseno cuadrado de 2x más 1 es coseno cuadrado de x, y bueno, falta dividirlo por 2, ¿no? Entonces digamos que es que tenemos esa fórmula que en el libro de nuevo dicen, esa es una fórmula que usted supuestamente se sabe de memoria. Pues yo no sé, cada uno se preguntará en su mente si se la sabe de memoria. Pero de nuevo, como lo dijimos, realmente esa sale de unir la regla de la suma y esta, ¿no? El coseno de una suma con pues la de toda la vida, ¿no? Que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. Claro, ¿qué pasa? Aquí nos dio coseno cuadrado. En el ejercicio, en este ejemplo, se está usando el seno cuadrado. Ah, pues no hay problema. Cambia aquí coseno cuadrado por esta cosa. Y entonces uno se da cuenta que va a quedar 1 menos esto, ¿no? Pero entonces al hacer crucecita va a quedar 2 menos esto menos 1. Entonces 2 menos 1 queda 1 menos coseno de 2x y por eso ahí está. Bueno, entonces la cuestión es, si a usted se le olvida, se puede sacar. Pero pues si usted prefiere recordarla, bueno, pues puede aprendérsela de memoria. Y uno llega y dice, bueno, ¿y eso para qué lo hizo? Él dice que supuestamente eso es más sencillo. ¿Por qué? Obsérvese que él dice que esto es más sencillo porque 2 a la 2 da 4 y entonces queda un cuarto que se puede factorizar. Y luego aplica pues que 1 menos coseno de 2x a la 2 pues es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Y luego llega y dice, nótese que el de la mitad, sale súper sencillo usando sustitución u igual a 2x. Entonces, este sale sencillísimo con sustitución. Este de aquí pues es trivial, la de esta es trivial. Y dice, bueno, el único difícil es coseno al cuadrado de 2x. Y entonces dice, volvemos a usar el mismo truco. Coseno al cuadrado de alguna cosa, aquí está, ¿no? El coseno cuadrado de alguna cosa es el coseno de 2 veces esa cosa más 1. Entonces el coseno de 2x, entonces se convierte coseno de 4x, se le multiplica, la cosa que esté aquí adentro se multiplica por 2, más 1 y dividido 2, ¿no? Y dice, listo, y lo integramos por aparte, entonces queda la integral de este también ya vuelve a ser sencilla, y la integral de este vuelve a ser sencilla haciendo la sustitución u igual a 4x, entonces ahí lo escribe él, ¿no? Escribe, mire, este 1 se queda quieto, este 2 coseno de 2x no le hemos hecho nada, esto se escribe como un medio más la mitad del coseno de 4x, bueno, sumo los dos numeritos que estaban solitos, este lo dejó quieto, este lo dejó quieto, luego dijo, esto ya lo sé integrar, porque es sencillo, este lo sé integrar haciendo la sustitución 2x igual a u, y este lo sé integrar haciendo la sustitución
u igual a 4x. Claro, estos dos hay que hacer la sustitución en integrales aparte, ¿no? Porque si uno ya hizo la sustitución 2x, no puede hacer la misma en la misma integral la sustitución 4x, ¿vale? Entonces, aquí el tipo lo que está haciendo es separar esto, ahí se separa, esto se hace por aparte y este se hace por aparte. Y entonces él dice, pues es que eso es mucho más sencillo que aplicar la fórmula, y lo peor es que yo por pereza no les hice esto a los de ayer, y yo les dije, sí, créale al libro que es más sencillo hacer esa sustitución que hacer la fórmula, y no, a mí me parece ya viéndolo escrito, que la fórmula, que no es sencilla, es mucho más sencillo que ponerse a hacer esto. Mire todo eso, yo no sé dónde es que el libro dice que esto es mucho más simple que esto. Y es que lo dice, no es mejor método, pues a mí no me parece mejor método. Pero ojo, en ambos hay una cuestión. Aquí la cosa salió fácil porque como era la 4, pues la fórmula solo había que usarla una vez para bajarlo al cuadrado y este cuadrado ya se había hecho. Pero ¿qué pasa si a mí me lo piden a las 8? Pues hay que usar 4 veces la fórmula. Y uno dice, uy, no, ahí tal vez esto ya es más sencillo. Ah, pero no, falso, porque es que si el seno está a la 8, nótese que cuando usted hace esto de transformar seno a la 4 como seno al cuadrado, si fuera seno a la 8, le queda seno al cuadrado a la 4. Y entonces aquí ya no le quedan 3 términos, le quedan 5 términos. Y cada uno de esos 5 términos, entonces el primero va a ser un número, pues trivial. El segundo va a tener coseno, pues sencillo. El siguiente va a ser coseno al cuadrado, pues le toca volver a hacer todo esto que ya no fue sencillo. El siguiente va a tener coseno al cubo. Entonces usted dice, ah, como es impar, pues yo ya lo sé hacer, pero igual no es corto. Y el otro le va a quedar coseno a la 4, pues tiene que aplicar esta fórmula para volverlo a la mitad, para bajarlo a coseno 2 veces. Y entonces uno se va dando cuenta que si usted aplica la fórmula que vimos, hay que hacer 5 reducciones. Si usted aplica esto, igual le salen un montón de pasos. Habría que ver exactamente cuántos pasos le salen para ver si es mejor que la fórmula o no, pero igual no le va a salir así de cortico. Yo sé que, claro, muchos están como así que así de cortico, se gastó media página del libro haciendo una simple integral. Pues sí, pues media página para una simple integral, pero es muy cortico si usted lo compara con seno a la 8. Es muy cortico porque con seno a la 8 esto ya se le explota a 4. Y si usted se da cuenta en el libro siempre se curan en salud y hacen eso, seno a la 2, seno a la 4. Ahorita vamos a ver los ejercicios que pone el libro y lo máximo que pide es un seno a la 6, pero lo máximo. Y ojo, es porque va a ser uno en donde se puede hacer sustitución y dijimos que en los de sustitución el número sí ni siquiera importa y sí puede ser tan grande como quiera. De resto, nótese que el libro se cura en salud y hace ejemplos pequeños. ¿Por qué? Porque es que ejemplos grandes, aunque los algoritmos funcionan, se nos salen de la mano. Bueno, y entonces al final, pues dice, ojo, todo se resume en este cuadrito. Cuadrito, ¿cómo resolvemos potencias de senos y cosenos? Si la potencia del coseno es impar, sáquese un coseno y transforme todo lo demás a senos y hace sustitución. Y ojo, porque ahí hay algo bien importante que decir. Nunca dijimos que la m deba ser mayor a 1. Es decir, que eso de dejar un coseno afuera y transformarlo todo a cosenos es válido incluso si el seno ni siquiera aparece. Si este pedazo de seno ni siquiera aparece, pero el coseno es impar, igual se puede aplicar el algoritmo de sacarse un coseno y pasar todo lo demás a senos, y es mucho más rápido que aplicarle las fórmulas de reducción al coseno. Entonces, siempre que vean, aunque solo esté el coseno, si es impar, de una está apúntenle a la sustitución. Si es par, no hay sin nada que hacer. Mejor el algoritmo de reducción. Ahora, si la potencia del seno es la que es impar, pues sáquese es un seno y sustituya por coseno. Y de nuevo, la observación es válida que esto se puede hacer aunque el coseno ni siquiera aparezca. Si el seno es impar y el coseno no aparece, igual, apúntele a la sustitución.
Si ambos son impares, pues escoja el que a usted más le guste, el que más se sienta cómodo. Tal vez aplicar la sustitución con seno para que no salga el signo negativo que parece cuando se toma la sustitución del coseno. Entonces mejor tal vez la del seno, pero no sé, usted escoge la que quiera. Y por último, si es par, si ambas son pares, entonces ¿qué se hace? Si ambas son pares, pues aquí nos dicen, usted puede transformar usando estas sustituciones, recordando que el seno al cuadrado, pues es esto, el coseno al cuadrado es esto, pero a mi parecer, y bueno, nótese que cuando usted hace eso, todo le da en cosenos de 2x, pero a mi parecer es más sencillo primero pasarlo todo a senos o todo a cosenos y luego aplicar fórmulas de reducción. Pero si usted dice, no, yo estoy de acuerdo con el libro, lo mejor es usar estas reglas de que el seno al cuadrado se puede escribir con cosenos de 2x y que el coseno cuadrado también se puede escribir con cosenos de 2x, pues también lo puede hacer sin ningún problema. Claro, dice que a veces cuando ambos sean pares, le va a salir esta otra, que es seno por coseno, es un medio de seno cuadrado. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cómo aprenderme de estas sustituciones? ¿Cómo ver si es mejor el algoritmo de reducción? Pues haciendo ejercicios, ¿no? Usted escoge un par de ejercicios donde ambos salgan pares, usted se inventa los números, voy a hacer seno a la 4 por coseno a la 6 y ve a ver por cuál lado le parece que es más sencillo. Bueno, resulta que aquí nos dicen algo muy importante y es que si usted se devuelve aquí a este ejemplo, la sustitución fue un total éxito porque usted, por un lado, estos cosenos los pudo transformar en senos, excepto el que usted sacó, pero es que ese que usted sacó, lo sacó apuntando que a la hora de hacer la sustitución, ese se iba a ir con el de u, ¿cierto? El coseno de x se iba a convertir en el de u. Y aquí fue exactamente lo mismo. El éxito del algoritmo fue que usted dejaba un seno por afuera y luego cuando pasaba todo a cosenos, pues ese seno que dejó por afuera se iba a la hora de hacer la sustitución. Entonces uno se pregunta, ¿será que eso mismo se puede hacer pues con otras funciones que tengan como ese comportamiento de que una de ellas se puede escribir en términos de la otra, excepto dejando tal vez un sobrante y ese sobrante resulte yéndose a la hora de hacer sustitución? Entonces, digamos, siguiendo ese mismo intento de que a la hora de hacer la sustitución todo se me vaya, pues nos dice el libro, usted puede pensar en lo siguiente: potencias de la tangente por potencias del secante. ¿Y por qué? Porque es que la derivada del tangente, si hiciéramos sustitución por tangentes, la derivada de la tangente es secante, y entonces uno podría esperar que se vayan las secantes. Pero ojo, no es secante solita, ¿no? Es secante cuadrado. Entonces eso ya hay que tenerle un cuidado. Ahorita vamos a ver cuál es el cuidado. Y entonces uno dice, y además, pues, todas las más secantes que sobren se podrían eventualmente volver tangentes. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de que aquí está escrito, aquí ya está hecho bien bonito, como el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es 1, pues si usted divide todo por cosenos, pues le queda que tangente cuadrado, esto es tangente cuadrado, más 1 es igual a secante cuadrado. Y entonces nos están diciendo que siempre que hubiera un secante cuadrado, se puede escribir en términos de tangentes cuadradas, claro, con este más 1. Y entonces uno como que puede estar pensando en lo mismo que hicimos con el seno y el coseno. Cada vez que vea secantes cuadradas, transfórmela en tangentes para que toque en términos de la tangente. Y entonces, nótese qué es lo que hacen aquí. Nos dicen, coja tangente a la 6, secante a la 4. El tangente a la 6 no nos importa. Ese tangente a la 6 podría haber sido tangente a la 8, tangente a la 9, tangente a la 1000. Ahorita decimos, tranquila, tranquila. Bueno, no, pues ya lo decimos de una, ¿no? Está en la sección 7.2, que es casos especiales de cómo usar sustituciones y partes para unas integrales especiales que tienen puras trigonométricas. Démonos cuenta que estamos aplicando puras trigonométricas. Entonces, por eso el capítulo lo llama el libro Integrales Trigonométricas. Integrales donde aparecen algunas trigonométricas, pero ahorita haremos algunas observaciones sobre el nombre del capítulo.
Y entonces uno dice, esta tangente podría ser el que se le dé la gana. La verdad es que aquí el libro pone 6 porque le gustó el número 6, pero esta tangente puede ser el que usted quiera. Veamos dónde es que hay un cuidado. Dijimos que la gracia es que como planeábamos meter todo como tangentes, volver todo tangentes y hacer la sustitución con tangentes, pues necesitamos sacar una secante cuadrada aparte. ¿Por qué? Para que a la hora de hacer la sustitución, pues secante cuadrado x de x se vaya, ¿no? Y se convierta de u. Todo esto se debe convertir en el de u. Ya no vamos a sacar, a diferencia de antes que decíamos sacamos un seno o sacamos un coseno, ahora ya no es suficiente eso. Necesitamos dos secantes para que la sustitución sea baja. Pero claro, una vez saquemos las dos secantes, la gracia es que las secantes que sobren se puedan convertir en tangentes usando esta fórmula. Pero es que esta fórmula es válida si sale secante cuadrado. Y entonces necesitamos que una vez yo saque este secante cuadrado, aquí los que queden sea par. ¿Por qué? Pues para que uno pueda, si es par, pues esto es 2 a la n, el n se saca, queda secante cuadrado todo a la n, y el secante cuadrado se convierte en tangentes. Claro, aquí quedaría un a la n, lo que pasa es que aquí cogí un caso más sencillo, que era que no quedara nada, pero aquí en general quedaría la n, ¿no? Y al hacer la sustitución queda un polinomio que ya sabemos resolver y entonces ganamos. Pero entonces, ¿cuál es el cuidado? Aquí el seno o el coseno debían ser impares para que al sacar un seno, este se volviera par y pudiéramos hacer la sustitución, ¿no? De pasarlo todo a cosenos. Aquí necesitamos, ojo, que sea par. Necesitamos que la secante sea par para que una vez que saquemos los dos secantes que necesitemos, nos siga quedando par para poder pasarlo todo a tangentes. Entonces, este algoritmo de buscar que todo quede en tangentes para hacer la sustitución, después de haber sacado un secante que va a servirnos, bueno, un secante cuadrado que nos va a servir en la sustitución, es válido si la secante es par. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si más bien en vez de dejarlo todo en tangentes, yo lo quiero dejar todo en secantes? Pues lo primero es recordar cuál es la derivada de la secante. Entonces, recordemos que la derivada de la secante, aquí está escrita, es secante por tangente. Entonces, si yo tengo planeado dejar todo en términos de secantes, necesito primero sacar una secante y una tangente. Y entonces, como necesitamos sacar una secante y una tangente, hay un primer problema. Nótese que aquí dijimos, vamos a sacar dos secantes y que esto sea par. Y este puede ser el que usted quiera. Es decir, hasta puede ni siquiera aparecer. La tangente puede no aparecer y es totalmente válido. Aquí dijimos, sacamos un seno, pasamos los senos a cosenos, pero el coseno original puede ser el que usted quiera. Puede incluso no aparecer. Pero acá, como queremos sacar un secante y un tangente, obligatoriamente deben haber secantes y tangentes. Entonces, este método solo sirve si salen ambos, secantes y tangentes. Pero listo, supongamos que sacamos un secante, sacamos un tangente, pues nos van a quedar otras secantes y esas pueden ser lo que queramos. El problema es la tangente. Como yo quiero que la tangente se nos convierta en secante, yo necesito que la tangente quede par. Y entonces, ¿cómo debe ser la tangente original si después de sacarle una tangente debe ser par? Pues debía ser impar. Entonces, para que la cosa funcione, para que la sustitución de pasar todo a secantes funcione, la tangente debe ser impar. La tangente es impar, yo me saco una tangente, la secante puede ser la que quiera, pero debe existir, porque si no, no me puedo sacar una secante. Y ya una vez sacadas la secante y la tangente, paso todo a secantes, hago la sustitución, este secante y este tangente se me van. ¿Por qué? Porque en la sustitución, pues eso se me vuelve de u. Esto nos queda un polinomio, lo resolvemos, ganamos. Y entonces ahí está el cuadrito de Recorderis, ¿no? ¿Qué pasa si el secante es par? Entonces, sáquese dos secantes, transfórmelo todo a tangentes, sustitución, ganó. ¿Qué pasa si la tangente es impar? Sáquese una tangente, sáquese un secante y transfórmelo todo a secantes, pero con el cuidado de que
mientras esto es válido siempre que la secante sea par, sin importar si la tangente aparece o no, en este obligatoriamente debe haber al menos una secante. Entonces, al menos tiene que haber una secante. Y bueno, y se hace la sustitución por secante. Y nótese que ahí el cuadrito termina. A diferencia del otro cuadrito donde decía, bueno, esta opción, y la otra opción es, pues, no ocurre ninguna de las dos anteriores. Aquí dice, o el secante es par, o la tangente es impar, y se acabó. Y uno dice, pero es que hay una última opción. La última opción es que la secante sea impar, entonces no se cumple esto, y que la tangente sea par, entonces tampoco se cumple eso. ¿Qué hacer en esa opción? Entonces el mismo libro nos lo dice, ¿no? No hay algoritmo, no existe un algoritmo en el caso en que la tangente sea par y el secante sea impar. En ese caso no hay algoritmo. ¿No se puede resolver? Claro que sí. Aquí ponen unos ejemplos donde se puede resolver, pero toca resolverlo haciendo unos, y de nuevo el nombre muy bien apropiado, unos trucos que en algunos casos uno dice, bueno, eso a mí se me hubiera ocurrido, ese truco es, cuando uno dice truco tampoco es que estén sacados de la manga, ¿no? Hay trucos que son evidentes y hay otros trucos que uno dice, men, eso se le tuvo que haber ocurrido a un tipo después de estar varias horas, al menos varias semanas dándole al ejercicio. ¿Cómo esperan que a mí se me ocurra en un examen? Pues no sé, pero ahí están los trucos. Entonces, bueno, sí, la verdad es que uno no espera que estos trucos se le ocurra a uno en un examen. Si en algún momento hay un examen donde hay que usar uno de estos trucos, lo primero que yo haré es poner pista, use este truco, intente ver esta función escrita de esta otra manera, porque yo sé que a uno no se le ocurre, a uno no se le ocurriría. A menos de que uno haya hecho de antemano ese ejercicio en particular, ¿no? Entonces dice, claro, la integral de la tangente, ese es uno de los casos, ¿no? Tangente, bueno, es chistoso porque este es tangente impar, pero dijimos que para que la tangente impar valga, obligatoriamente debe salir un secante, ¿no? Y entonces aquí la tangente es impar, pero no hay secante. No hay problema. Esta nosotros ya la sabemos resolver porque con sustitución viendo la tangente como seno sobre coseno. Ya salió. Al ver tangente como seno sobre coseno salió. Pero entonces luego van y nos dicen, no, ¿y qué tal que usted quiera integrar el secante? Entonces, la secante ahí tiene exponente impar, no se puede aplicar el algoritmo. ¿Cómo se puede entonces concluir qué es esta cosa? Y no la dan, no la dan. Así nos dice, eso es eso, ya. ¿Por qué? Porque cuando usted derive esto, le va a dar esto. Y le digo, no, pero no hay como un método de dónde sale y dice así, mire, aquí está. Multiplique por 1, porque multiplicar por 1 es totalmente legal, siempre eso no le hace nada a nadie. Y usted dice, coja el secante, multiplíquelo por 1, y entonces le queda secante al cuadrado de x más secante de la tangente, dividido la secante más la tangente, haga la sustitución secante más tangente, cuya derivada es secante por tangente más secante cuadrada. Pero nótese que eso es lo que está arriba, escrito al revés, pero es lo que está arriba. Entonces lo de arriba se vuelve de u, lo de abajo se vuelve u, y nosotros ya sabemos hacer la integral de 1 sobre u. Eso es el logaritmo natural del absoluto de u. Pero u, ¿quién era? Era secante más tangente. Y entonces sale, nótese que sale en 3 líneas. Y uno dice, pues trivial, ¿no? Sí, eso estuvo muy sencillo. Pero luego uno se pone a reflexionar y uno dice, bueno, estuvo muy sencillo porque se multiplicaron por este 1. La pregunta es, cada uno debería de preguntarse, ¿qué tan fácil yo hubiera visto que este era el 1 por el que había que multiplicar? Es más, ¿cómo yo hubiera sabido que la gracia era multiplicar por un 1? Entonces, primero, uno cómo se da cuenta que aquí no había que aplicar partes o sustitución o pasar esto primero a términos de senos y cosenos. ¿Cómo sabe uno que la gracia es más bien multiplicar por un 1? Y segundo, uno cómo sabe que este era el 1 que servía. Y entonces uno se da cuenta que este ejercicio en verdad era muy complicado. Sale en 3 líneas porque ya se tiene el truco, pero sin este truco pasa algo muy complicado. Y uno dice, bueno, no importa, sigamos. Entonces vamos a hacer este,
Tangente a la 3 de nuevo es impar, lo cual supuestamente es bueno, pero no sale ni una secante y entonces no sirve el algoritmo. Entonces nos dicen, listo, listo, no importa, igual, déjese un tangente afuera y la otra tangente conviértala a secantes. De hecho, el tangente cuadrado que le queda, transfórmelo a secantes. Es decir, parecido a los algoritmos que hemos trabajado, pero uno dice, pero no, porque a mí me dijeron que cuando viera esto me tocaba sacar una tangente y una secante y solo logré sacar una tangente, entonces el algoritmo no va a servir. Le dicen, ah, no, es que no es el mismo algoritmo. Nótese que luego usted multiplica y le quedó a la derecha una tangente que usted ya la sabe resolver y a la izquierda un impar que tiene un secante. Ah, un impar que tiene un secante. Ah, ese ya lo sabe resolver. A este, al de aquí, ya sí se le puede aplicar el algoritmo porque la tangente es impar y tiene un secante para sacar. Y entonces, bueno, ahí está la respuesta. Y uno dice, ah, pues sí, bien. Aquí uso el algoritmo, este era trivial, pero a mí se me hubiera ocurrido que la gracia era transformar todo a secantes no para poder aplicar el algoritmo, sino para partirlo en dos más fáciles. Pues tal vez sí, ese, digamos, este truco no es tan sacado de la manga. Yo sé que muchos de los que ya han hecho ejercicios de la sección anterior, pues dicen, es que eso lo usan mucho en integración por partes, partir los productos en dos productos un poquito más pequeños. Entonces, este truco no se ve tan imposible, pero déjeme decirle que a mí no se me hubiera ocurrido en un examen. Imagínense que a usted le salga esto en un examen, yo dejo eso en blanco, yo no sé ustedes, pero yo lo dejo en blanco. Y ahora dice, por último, ¿y qué pasa si bueno, y lo peor es que dice, no, aquí lo que pasa es que en general, si la tangente sale impar, pero no hay ninguna secante, entonces es útil sacarse un solo tangente, trin, y, no, mentira, perdón, si sale, que no, pero si aquí está impar, bueno, quién sabe, el tipo dice que si aparece una potencia par de la tangente, con una impar de la secante, entonces lo mejor es escribir todo en términos de la secante. Y pues bueno, eso supongo que es lo que va a hacer aquí, donde ni siquiera aparece tangente, pero bueno. Entonces vamos a ver, él dice, páselo todo a secantes y haga lo siguiente. Va a aplicar partes y va a hacer lo que ocurre acá, donde aquí ocurre. Él dice, vamos a hacer fórmula de reducción, pero para el secante. Entonces vamos a hacer fórmula de reducción para el secante, digamos que ahí en el libro está para secante a la 3, pero nosotros somos bien tesos y vamos a hacer fórmula de reducción para cualquier impar de la secante. Recordemos que si es par, ya ganamos, si es par, se puede aplicar el algoritmo que ya conocemos. Entonces el problema es que sea impar. Entonces, supongamos que tenemos una impar. Y nos dice, ¿sabe qué? Pues entonces hágalo bien, lo de toda la vida. Coja más bien, coja DB. Bueno, esto no va a caber aquí, esto va a quedar muy grande, pero bueno. Coja DB, dos secantes. Coja que DB es dos secantes y entonces U es todas las demás, ¿no? Entonces U es secante a la 2K más 1 porque era impar menos 2. Pues entonces, ¿qué queda? Menos 1. Entonces 2K menos 1. Eso va a ser el U. ¿Quién va a ser el DB? Dos secantes que saqué. Entonces el DB son dos secantes que me saqué. ¿Por qué me saqué dos secantes? Porque es que recordemos que el DB siempre debe ser alguien que sea fácil de integrar. Y resulta que el secante cuadrado es fácil de integrar. ¿Cuál es su integral? Pues la tangente. Y el du, bueno, el du es fácilmente derivable, entonces la derivada de este es 2K menos 1 secante
a la 2k menos 2 por la derivada de la secante, porque es derivada interna, ¿no? Y la derivada de la secante, pues es secante por tangente. Bueno, entonces vamos a ir escribiendo eso aquí, bien bonito. Entonces nos queda U. ¿U quién era? U era secante a la 2k menos 1 por B, X por B, que es tangente de X, menos la integral de V por du. Entonces, bueno, vamos a dejar el número por afuera, la constante está por afuera. Entonces, nótese que nos queda 2k menos 1 como constante. ¿Integral de quién? Bueno, nos queda secante a la 2k menos 1. ¿Por qué? Porque esto era menos 2, pero es que salió otra secante, entonces en verdad queda menos 1. Y salieron dos tangentes. Salieron tangente por tangente, entonces queda tangente cuadrado. Bien, queda tangente cuadrado. Ah, pero resulta que es que la tangente cuadrado, aquí quedaría tangente cuadrado, ¿vale? Pero resulta que es que la tangente cuadrada, bueno, lo borramos. Vamos a bajar aquí para recordar quién es la tangente cuadrada, ¿no? 1 más tangente cuadrada, bueno, no, es que nunca lo vamos a encontrar. Ah, no, sí, aquí está. No, ¿dónde estará? Se perdió. Por aquí teníamos que 1 más tangente cuadrada es secante cuadrado. Entonces, ¿quién es la tangente solita? La tangente cuadrada solita es secante cuadrada menos 1. Entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos secante cuadrada menos 1. Aquí queda secante cuadrada de x menos 1 de x. Ah, y entonces uno ya se da cuenta que obtuvimos exactamente lo mismo que cuando trabajamos con senos y cosenos. Al multiplicar estos dos, obtenemos la original. Y al multiplicar estos dos, pues obtenemos una de grado más chiquito. Entonces se hace sin ningún problema. Entonces uno dice, ah, esto es la secante de 2k menos 1x, tangente de x, menos 2k menos 1 por la integral de la secante de 2k más 1x de x. Recordemos que lo que estamos hallando es eso, la secante de 2k más 1. Es que esto quedó. Lo que estamos hallando es esa secante, ¿no? Secante de 2k. ¿Se trabó? ¿Se trabó? Estamos hallando la secante de 2k más 1 x de x. Sí, se trabó, pero bien trabado. Bueno, y aquí entonces queda, ojo, aquí queda menos, este queda un menos, pero con este menos queda más, ¿no? Entonces queda más. 2k menos 1 integral de la secante de 2k menos 1 de x. X de x. Es esto. Si no se hace pequeño, no escribe bien. Sí, se trabó. Entonces vamos a hacer hasta ahí porque uno ya se ve lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que va a ocurrir es que este 2k menos 1 de acá, pues lo pasamos al otro lado a sumar. Y queda 2k menos 1 integral de yo no sé qué, más una vez la integral de yo no sé qué. Pues entonces el más una vez y el menos 1 se cancela y queda que 2k veces esta integral es todo lo demás. ¿Y qué se hace? Pues se despeja dividiendo todo por 2k. Y entonces, ¿qué se hizo? Fórmula de reducción que
ojo, pasa de 2K más 1 a 2K menos 1, es decir, lo bajo 2 veces. Y de nuevo repetimos, esto solo tiene gracia si es impar el número, porque si es par, pues no hay que ponerse a hacer esto, si es par, pues se hace el algoritmo que ya aprendimos, o bueno, que el libro nos comenta, porque pues no lo hemos aprendido porque no hemos hecho muchos ejercicios. Entonces, si este es impar, hay regla de reducción y usted pues reduce y reduce y reduce hasta que quede de grado 1. Cuando ya sea de grado 1 y obtenga la secante solita, pues por suerte el libro ya se sacó el truco para la secante solita y entonces ya tenemos la de secante a la 1. Y entonces eso es lo que hacen aquí. Lo que pasa es que usted dirá, no, profe, aquí está muy feo y aquí está bien bonito. ¿Por qué? Pues porque es que aquí lo hicieron con el ejemplo más simple que se les ocurrió, 3. Debe ser impar y no puede ser 1 porque ya el 1 está hecho, pues 3, listo, 3. Y entonces hacen lo mismo que dijimos, ¿no? Sáquese un secante cuadrado y así intégrelo, el resto derívelo. Haga u por b menos b por du, pero entonces aquí como va a quedar tangente y tangente, obligatoriamente al hacer b por du siempre va a tener tangente cuadrado. Ese tangente cuadrado transfórmelo en secantes, multiplique, y entonces al multiplicar el del medio le va a quedar igual que el original, y este último le va a quedar de grado 2 más chiquito. Como empezamos con 3, pues este nos queda de grado 1. Pase este a sumar y despeje. Y entonces, como este ya lo conoce, pues aquí salió. Pero que el libro no dice que pueda hacerlo con seno a la 5 o algo así, no. Dice, eso se puede hacer, pero no les dice que hay un, pues bueno, sí, digamos que aquí sí le dice que lo mejor es pasarlo todo a secante, pero por ejemplo no dice así como hay reglas de reducción para el seno y el coseno, también lo hay para secantes. Bueno, digamos que la regla es válida aunque no fuera par o impar, pero digamos que solo tiene sentido aplicarla en los impares. Entonces tenemos reglas de reducción. Y entonces uno se empieza a asustar, mire, aquí ya todo el mundo abandonó, se están empezando a ir de clase cuando aún no son las 9. ¿Y por qué se asusta uno? Pues porque es que un montón de algoritmos, hecho algoritmo que si el seno es impar, tal cosa, que si el coseno es impar, tal otra cosa, que si ambos son pares, otra cosa, que si la tangente par, impar, pero si tiene secantes, tal cosa, que si el secante par, tal otra cosa, que si el secante impar, entonces tal otra cosa. Entonces uno como que dice, no, eso es un montón de métodos que yo no me voy a aprender de memoria. Pues mire, yo tampoco me lo sé de memoria. Yo creo que, bueno, habrá gente que sí se los aprende de memoria para chicanear, pero yo no considero que sea útil aprenderse esto de memoria. Esto lo útil es saber que los hay, que hay algoritmos que le dicen, mire, si usted está en esta situación, hay un algoritmo que le sirve. Pues, ¿qué hace? Pues échele un pantallazo al libro donde está el algoritmo, imprímalo, escríbalo en algún lado. Lo importante es saber que está el algoritmo. Aprendérselo de memoria, a mi parecer, totalmente innecesario. Aprenderse que hay un algoritmo, entender de dónde salió, no simplemente decir, ah, sí, está este algoritmo del seno o del coseno o del que usted quiera, no, no es solo aprenderse, no es solo decir, ah, mire, hay un algoritmo que cumple esto, mire, que el coseno se les reduce el grado, aprender de dónde salió, decir, ah, esta cosa salió simplemente de integración por partes. Esto no es ningún método nuevo, es un algoritmo que ya surgió del método de partes que ya conocemos. Esto no hemos hecho ningún método nuevo, es algoritmos que nos dicen cómo usar los dos métodos que ya conocemos. Entonces aquí alguien me dice, profe, ¿eso significa que vamos a poder usar las tablas? Pues eso significa que, pues como ni siquiera sabemos cómo serán el parcial, entonces eh, el día del parcial hay dos opciones. Y el día al final toque hacerlo virtual. Pues si es virtual, pues es imposible que yo les diga no pueden usar tablas o no pueden usar tal cosa porque pues yo ni sé qué es lo que van a hacer ustedes. Y el día que se haga virtual, yo les juro que cualquier identidad trigonométrica diferente de la básica es esta, la que escribimos por ahí de que el seno cuadrado es tal cosa, o de que
bueno, sí, que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, o la otra, de que tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. A excepción de esas, cualquier identidad trigonométrica que haya que usar en ejercicio, yo considero que es innecesario sabérselas de memoria. Es absurdo decirles, apréndanse en las 50.000 identidades trigonométricas que hay para el día del parcial, para que usted pierda tiempo estudiando eso y no estudiando otras cosas que sí son más importantes. Entonces, no, ese día, si hay que usar alguna identidad, yo les pondré pista. Recuerde que se tiene la igualdad y se le pone la igualdad. La única que sí no les diré de pista, porque sería muy, pues ya sería regalarles ya hay una nota, sería seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Esa sí hay que sabérsela. Del resto yo les diré, pista, recuerde tal cosa. O por ejemplo, si le sale un ejercicio como este, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como este, ¿no? Tangente a la 3. Pues yo no espero que ustedes recuerden que esta es esto. Bueno, tal vez esta. Uno depende de si esto se había visto uno parecido en un ejercicio. Entonces, si en algún ejercicio ya había salido algo así entre los ejercicios que yo les recomiendo, pues no les doy una pista de, uy, note que esto lo puede escribir así. Pero simplemente un truco que nunca había aparecido en un ejercicio anterior, yo les voy a decir, pista, intente escribir esto de tal otra manera. O este, no, aquí sí, ni modo de intentar hacer que no se haga, que lo saque un estudiante en un examen. Ahí toca decir, pista, multiplique por este 1 conveniente. Ni siquiera basta decir multiplique por un 1 conveniente, sino que toca decir cuál es el 1 conveniente. Entonces, ojo, no, la gracia no es aprenderse aquí ni los algoritmos ni las identidades de memoria, sino saber que existen, saber de dónde salen y saber dónde están en el caso en que usted la necesite, pues usted hace uso de esos algoritmos. Claro, en el parcial, pues como tampoco puedo llegar y decirle pistas, recuerde que el algoritmo es tal, pues entonces más bien lo que hago es ponerle un número pequeño, por ejemplo, haga seno a la 4, pero no recordando la fórmula. Si usted se acuerda de la fórmula, pues usted la puede escribir, voy a usar esta fórmula que yo sé que ya es válida, pero si no se la sabe, pues usted dice, se puede sacar igual usando partes 2 veces. Entonces, eso sí es legal, se lo podría poner en un examen. Pues haga este ejercicio que usted ya lo sabe hacer usando partes 2 veces y no la fórmula. Y por último, ya para acabar por hoy, vamos a acabar este capitulito. Nos dice, ojo, todo lo que ha salido son potencias de senos y cosenos, pero suponiendo seno de X y coseno de X. ¿Qué pasa si a mí me salen con el cuento de poner, por ejemplo, algo así? Esto quiero integrar del seno a la 3 de 4X por el coseno de 4X. Entonces uno dice, mire, es más, vamos a ver aquí par. Uno dice, mire, este es impar, entonces ya sabemos que hay un método muy sencillo para resolver este, pero es que hay un problema, aquí no dice X, dice 4X. Pues es que eso no es ningún problema. Si usted hace sustitución igual a 4X, de U igual a 4 de X, entonces esta de acá se le transforma en una que tiene los mismos senos, pero ahora pues, las mismas potencias, ¿no? Es que aquí no alcanzo a ver cuáles fueron las que puse, bueno. Y digamos que sale pues ahí un número que estorba, claro, por este 4 va a dividir, ¿no? Queda, perdón, du. Queda que dx es un cuarto de du y por eso aquí sale un cuarto. Pero digamos que de número no importa porque es una constante que salió y la gracia es que las formamos en uno de los conocidos. Entonces, si usted llega a ver que le están preguntando potencias de seno y potencias de coseno de cosas que no sean X, pero sí se cumple que esto de adentro es igual a esto de adentro, pues usted hace una sustitución y ya. Claro, esta sustitución funciona si lo que está aquí es un múltiplo de X, ¿no? Y aquí ya le ponen X al cuadrado, la cosa se complica mucho y eso pues ya se nos sale de las manos. Pero si es un múltiplo de X, pues usted dice, hago la sustitución y ya. ¿Cuál es el problema que puede surgir?
Ah, el problema es que el seno le salga con un múltiplo de x y el coseno le salga otro múltiplo de x. Y entonces la sustitución no sirve. O incluso le puede ocurrir que le salgan puros senos, pero es que uno es de un múltiplo de x, el otro es un múltiplo de x, y claro, puros cosenos de un múltiplo de x y otro múltiplo de x. ¿Cuál es el algoritmo en ese caso? El algoritmo inicial es, para que usted comience, es hacer que todos siempre que usted vea una multiplicación, queden con el mismo número, con el mismo múltiplo. ¿Y cómo va a hacer eso? Ah, pues de nuevo tablas acá de la nada con identidades, que de dónde salen. Se supone que usted ya se sabe el seno de A menos B, el seno de A más B, y lo mismo para el coseno. Pues lo que hizo la gente fue pues sumar convenientemente eso y dividirlos por números convenientes para obtener el seno de A por el coseno de B, el seno de A por el seno de B y el coseno de A por el coseno de B. Entonces uno dice, si el A es mx y el B es nx, dos números diferentes, ¿no? Como acá, mx y nx, aquí lo resto y entonces me queda mx menos nx, aquí me queda la suma. Y uno dice, uy, pero profe, no se arregló nada, siguen siendo números diferentes. Ah, siguen siendo números diferentes, pero partidos por una suma. Y como la integral parte más bien, bueno, entonces realmente le queda la integral de una cosa que usted ya sabe hacer, más la integral de una que usted ya sabe hacer. Entonces la gracia es partir este seno y este coseno, que por tener números diferentes no se sabe hacer, partirlo en sumas que usted sí sabe hacer. Entonces ahí está el ejemplito y solo ponen un ejemplito. En los ejercicios obviamente hay otros ejemplitos. Mire, usted tiene un seno y un coseno impares. Usted lo podría hacer sin ningún problema si fueran un número. Pero no, este es de 4x y este es de 5x. No puede hacer nada. Entonces, ¿qué le dicen? Le dicen, ah, pues use la formulita. Usted aplica la fórmula y le queda esto. Aquí además usan la propiedad de que el seno es impar, entonces este menos sale. Pero en verdad eso no es necesario. Aquí basta recordar que pues para sacar para resolver pues se hace la sustitución u igual a menos x, vuelve solo este. Y para resolver pues se hace otra sustitución u igual a 9x. Y entonces, ojo, lo que se está haciendo es ver esto como dos integrales diferentes, ¿no? Como acá hay un más, se integra esto y se integra esto, porque no tiene sentido hacer sustitución u igual a 9x teniendo a este mismo tipo en la misma integral, porque se nos daña, ¿no? Usted bota esto como una integral, esta es otra integral, y en cada una hace la sustitución correspondiente, y pues salió bien sencillo, y dice, ojo, usted puede hacerlo por partes, sería interesante ver cómo queda por partes. Dice, se puede hacer por partes, pero pues no lo vamos a hacer por partes, sino que pues así es más rápido. Entonces que por partes usted llega y dice, este va a ser U, este va a ser B. Y entonces cuando yo derivo este seno se convierte en coseno, este coseno se me vuelve seno, y entonces nos va a quedar coseno de 4x por seno de 5x. Y entonces volvemos a aplicar partes, y entonces ahí sí volvemos a obtener se despeja y quedó todo bonito. Sí se puede hacer partes, entonces para ahorita, inténtenlo hacer por partes, a ver si queda claro lo que acabé de decir ahí súper rápido. O si no, pues lo miramos en la próxima clase cómo hacerlo por partes. Y pues la gracia es comparar que efectivamente por este camino es más sencillo. Ojo, cualquier cosa que tenga seno mx y coseno nx va a salir por este método. Pues si está así, el seno a la 1 y el coseno a la 1, pues sí. Pero si el seno ya está a la 2 y el coseno ya está a la 3, puede que al hacer estas sustituciones, pues nos salgan cosas que se comporten bien con las potencias. Por ejemplo, si todo está elevado a la 3, pues sí, porque igual entonces usted eleva todo a la 3 y empieza a hacer algunos movimientos. Pero en general no. En general, si usted aquí pone seno a la 4, coseno a la 3 y lo de adentro es 4x y 5x, pues ya esto no va a servir. Aquí lo hicimos para secantes y tangentes. ¿Por qué? Porque la tangente, la derivada de la tangente tiene que ver con secantes y la derivada de la secante tiene que ver con secantes y tangentes. Entonces podemos hacer lo mismo con cosecantes y con cotangentes. Pues sí, eso lo dice el libro. Integrales que tengan cotangente y cosecante también pueden usarse los mismos algoritmos.
Entonces uno dice, listo, ya puedo hacer cualquier producto de senos con cosenos, cualquiera, ya sé hacer algunos productos de tangente con secante, ahí sí ya no es cualquiera, son algunos, y repitiendo esto, sé algunos de tangente, de contangente con cosecante, pero son algunos. Listo, ¿y qué pasa si hago tangentes por, por senos? Ah, bueno, es que la tangente por seno, pues se puede terminar transformando en tangentes por cosecantes, entonces, por secantes, perdón. Entonces uno dice, ah, bueno, veamos cómo. Supongamos que a usted le dicen, no, usted está haciendo tangente a la 4 seno a la 3, por ejemplo. Entonces usted llega y dice, ah, no, pues no hay ningún problema, esta tangente es seno, entonces me queda seno a la 7 sobre coseno a la 4 y, ¿qué podríamos hacer? Alguien que me diga, porque pues no, no lo vi, se perdió, todo se perdió, fracasamos totalmente. Hmm. Entonces uno como que dice, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque uno dice como, bueno, si yo aquí esto lo volviera tangente a la 7, lo puedo volver como tangente a la 7 multiplicando por coseno a la 3, pero entonces tengo el mismo problema, volví a tangente por coseno, y entonces no me sirve, no puedo transformar esta tangente por seno en tangente por secante, no puedo transformar este seno en una secante. Entonces está difícil, no sabemos ahí qué hacer, no sabemos qué hacer. Tal vez uno diría como aquí una sustitución o una partes, suena que tal vez alguna sustitución para quitar este coseno, pero claro, quedaría igual seno a la 6, porque no te sé que al hacer sustitución de coseno se va un seno por la derivada, pero igual queda seno a la 6. ¿Y cómo sacarme ese seno a la 6? Entonces, pareciera que tal vez aplicando partes, aplicando esta parte, ¿no? Aplicando que seno a la 6 por seno, un seno, esto es un seno, sobre coseno a la 4, suena que por ahí tal vez tenga sentido la cosa, porque este ya se puede integrar. ¿Dónde está mi mouse? Este se puede integrar, este se puede derivar. Cuando se deriva este baja el grado. Entonces uno como que dice, el problema es que cuando se integra este sube el grado del coseno. Pero bueno, sube el del coseno, baja el del seno. Entonces como que este queda de grado 5, este también queda de grado 5, entonces queda una tangente y entonces se volvió todo tangentes. Bueno, digamos que por ahí hay como una posibilidad, pero ya no es ninguno de los algoritmos que vimos hoy. Entonces, hay cosas que se pueden llegar a resolver con las técnicas que ya conocemos, como integración por partes, pero se sale de los algoritmos que nos enseñaron aquí. Y ojo, eso es suponiendo que estamos hablando de productos, pero es que uno puede hacer también otras cosas como esto. ¿Qué pasa si yo tengo coseno de x sobre, no sé, seno de x más, bueno, más uno, por ejemplo? Eso suena, pues esto es trigonométrico. Este uno, digamos que no es tan trigonométrico, pero se podría entender como seno a la cero o algo así. Entonces, digamos que no se nos sale tanto de las funciones que estamos trabajando, que son las funciones trigonométricas. Y aún así uno ve esto y ya pues, como abajo va sumando uno, esto no se puede decir que sea la tangente. Se podrían hacer cosas como para transformarlo todo a senos, todo a cosenos, pero digamos que este, que pareciera ser tan sencillo ahí, ya se nos sale totalmente de los algoritmos que nos enseñaron. Entonces, realmente, estos algoritmos, que son muchos, mire, son casi que uno para cada diferente caso,
no abarcan todas las posibilidades de funciones trigonométricas que nos pueden aparecer. Realmente, si usted se inventa funciones que se puedan hacer con funciones trigonométricas y las compara con las que podemos resolver por estos algoritmos, son muy poquitas las que podemos resolver por estos algoritmos. Estos algoritmos solo están haciendo productos. Entonces podría pensar, ¿y qué pasa si tengo una compuesta, el seno de un coseno? Estos algoritmos ya no sirven para nada. Puede que usted lo intente atacar por sustitución o algo así, pero ya se les da estos algoritmos. Entonces, ojo, lo que quiero que se den cuenta es que, aparte de que estos algoritmos, pues aunque no son difíciles, tampoco es que uno se los aprenda todos en un día así súper sencillos, y no es la gracia que se los aprendan. Además, se quedan cortos para muchos ejercicios de funciones trigonométricas que pueden aparecer en la naturaleza y de forma bien sencilla. Entonces uno ve los ejemplos y en todos estos ejemplos se van a poder usar los algoritmos porque están hechos para que se puedan usar los algoritmos. Pero recuerden, estos algoritmos solo sirven para algunos productos muy especiales. Senos por cosenos, tangentes por secantes, cotangentes por cosecantes. En algunos momentos, algunos productos que no sean de esos se podrán transformar en esos y uno dice, bueno, igual se puede usar el algoritmo, pero no siempre. Aquí tenemos uno que no pudimos, o al menos por el momento no se vio cómo transformarlo en uno de esos. Además dijimos las potencias deben ser enteras positivas. Si son negativas la cosa puede cambiar mucho. Si son no enteras, entonces uno dice, uy, ¿qué pasa si no es entero? Ah, no, eso ustedes no lo ven. Bueno, me toca abrir uno. ¿Qué pasa si no es entero? ¿Cómo hago para hallarle un seno a la 1/2, por ejemplo? Esa fue una pregunta que me hicieron ayer. Listo, muy bonitos los algoritmos para las potencias enteras del seno, pero ¿qué pasa con las potencias no enteras del seno? Entonces, pues la buscamos aquí. Vamos a intentar ver qué pasa con una potencia no entera del seno para acabar. Y entonces, ojo, hay muchos algoritmos que, pues, sí, muy interesantes, nos sirven mucho, pero sirven solo para unos casitos muy especiales. Productos, y no todos los productos, solo un tipo muy especial de productos. Entonces uno queda como, pues, si tengo algo más complicado, si tengo, por ejemplo, una división donde el de abajo, pues, sea una suma, porque claro, si usted tiene una división donde el de abajo no sea una suma, sino que el de abajo sea simplemente, ¿dónde está mi? Ay, cerré esta vaina, no, esto es súper lento de abrir. Si usted abajo tiene, por ejemplo, usted dice, ah, no, pues una división como seno sobre coseno cuadrado. Ah, pues es que eso se puede escribir en términos de tangentes. Entonces, ahí no hay ningún problema. Pero si usted tiene seno sobre y abajo va una suma, pues entonces eso ya no se puede ver como productos de las trigonométricas básicas, porque es que el de abajo, como es una suma, ya no se puede volver producto. Si usted tiene compuestas, los algoritmos fracasan totalmente. Les toca ver si por sustitución les dé algo más manejable. Si usted tiene simplemente un producto, pero que no sea de los que nos dieron bonitos, ya no sirve para nada. Entonces uno se da cuenta que, aunque los algoritmos, pues sí sirven para algunos casos, primero, no sirven para todos. Y segundo, casi que es un algoritmo para cada uno, ¿no? Entonces, un algoritmo para cada caso posible, no hay algoritmos para todos los casos, y además llegamos a este problema, y es la integral de la raíz del seno. Ah, sí, mira, es el señor E. ¿Y quién es el señor E? Ah, pues vamos a buscar quién es el señor E. Definición del señor E. Y entonces uno ya se huele a que es lo mismo que el señor sí. Es un tipo que se define por medio de una integral que existe, pero es imposible escribirla de manera más elemental. Y sí, ahí está, el señor E es una integral de un tipo que existe. ¿Por qué? Porque es continuo, la raíz es continua, entonces todo esto es continuo, y como esto es continuo, es integrable, y entonces esto existe, y es hasta derivable, y usted lo puede graficar, pero no se puede escribir de manera elemental. Y entonces este de acá no se puede escribir de manera elemental, y entonces ya empezamos a tener cosas como, listo,
Acabamos de ver que cualquier potencia del seno se puede integrar por medio del algoritmo de reducción, pero una potencia no entera es ya imposible que se pueda derivar, porque ya una tan sencilla como la raíz ya no se puede integrar de manera elemental. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que primero hay unas que simple y llanamente no se van a poder hacer, como esta, y hay otras para las cuales los algoritmos que vimos no aplican. Entonces sí se pueden hacer, como con los otros métodos, con sustitución e integración, pero no se van a poder hacer con los algoritmos que vimos. Entonces mi recomendación es, échele una revisada a esos algoritmos, entienda en qué casos se pueden usar los algoritmos, pero tenga cuidado de creer que por conocer esos algoritmos ya se puede integrar cualquier cosa. Con esos algoritmos la cantidad de cosas que puede integrar son mucho menos que los casos donde no aplican los algoritmos. Entonces, ojo, no se maraville por los algoritmos, son útiles, pero no son la última maravilla del universo. Y pues si nos damos cuenta, pues ya ahí se acabó la siguiente sección. La vendimos como un caso especial de integración por partes y de integración por sustitución, pero en el libro era toda una sección diferente. Entonces ya vimos esa sección, mandaremos ejercicios en estos días. Y entonces yo sé que ya todo el mundo está yendo porque ya son las 9, entonces tienen todo el derecho a irse. Pero solo porque también sé que muchos están como, no, este man nos metió el martes la integración por partes, hoy ya nos metió el siguiente tema, que nos va a meter un tema por clase y pues respuesta es sí, pues sí. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, en los contenidos del libro, nos damos, bueno, primero, en los contenidos del programa, nos damos cuenta que las 3 semanas que ya pasaron, estas 3 semanas ya pasaron, es más, ya se acabó la cuarta semana, teníamos que haber visto integración numérica. Entonces, esta integración numérica entraba, yo les dije, esta integración numérica entra en estas 4 semanas. Claro, lo que hicimos fue que a cambio la sustitución la dimos hace mucho se vio sustitución. Entonces realmente, digamos, este tema se nos salía de estas 4 semanas, pero este entraba. Y cuando uno va y revisa el libro, pues entonces se da cuenta que esos temas que están en el programa son todo el capítulo 7, todo. Integración por partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, integral de funciones racionales, integración aproximada, integrales impropias. Eso es lo que está en el programa para estas 4 semanas, de las cuales ya pasó una. Entonces son todos esos temas en 4 semanas. Estos dos no van, bueno, este no va, el tema 7.6 y el tema 7.5 solo es un recorderis de los anteriores 4. Entonces realmente son 6 temas en 4 semanas, es decir, en 8 clases, de las cuales supuestamente ahí va a estar el parcial, pero pues como ya no se sabe, pues entonces ya no va el parcial. Y entonces es claro que tenemos que ver un tema por semana, un tema por día, y dejar 2 días para dudas y pues eventualmente si algún día sí se puede hacer el parcial, pues el parcial. Entonces por eso es que estamos viendo un tema por clase, no es porque estemos yendo rápido, no es porque aquí haciendo la cosa virtualmente sintamos que estamos súper mega, súper entendiendo todo, es porque el programa dice, usted tiene que hacer un tema por clase. Entonces ya saben, la siguiente clase pues es el siguiente tema, sustitución trigonométrica. Que ahí veremos la importancia de haber hecho integrales trigonométricas. Entonces es importante que para este día hayan pues entendido bien este tema de integrales trigonométricas. Ahora sí he explicado eso para que no se asusten de que vamos muy rápido. Pues si hay alguna duda, algún comentario sobre la clase, sobre el futuro, pues lo hacen. Si no, pues nos vamos porque pues ya son las 9. Ya la gente tiene hambre. Mire, ya todo el mundo abandonó bien bueno. Entonces no hay dudas de lo que sigue en este universo. Entonces